Bien, Alejandra, muchas gracias. En la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros se va a proceder a la firma de un importante contrato de prestación de servicios de bloqueo de celulares y Wi-Fi en las prisiones. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por encargo del Estado peruano, el Instituto Nacional Penitenciario INPE y la empresa Prisontec SAC van a firmar el contrato que va a permitir instalar sistemas de bloqueo y también inhibir las señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil y Wi-Fi en 33 establecimientos penitenciarios a nivel nacional que agrupan a más del 90% de la población penitenciaria. Se procede a visualizar un video respecto a el funcionamiento de este sistema de bloqueo de celulares y Wi-Fi. Se encuentran presentes la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el ministro de Justicia, Daniel Figalo. También promoviendo la inversión privada para reforzar la seguridad ciudadana en todo el país. El Comité Pro Desarrollo de Proinversión, por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, promueve el proyecto Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en Prisiones. Este proyecto consiste en la contratación del servicio de bloqueo de comunicaciones ilegales de los internos al exterior a través de teléfonos móviles. Se bloquearán los servicios de telefonía e internet móvil, de redes inalámbricas Wi-Fi e incluso los de telefonía e internet móvil 4G recientemente adjudicados por el Estado. También, a pedido del INPE, se bloquearán las futuras tecnologías que surjan durante el plazo del contrato, que será de 25 años. El consorcio, especializado en este servicio, que gane la Buena Pro, instalará paneles en el perímetro de los penales. Estos emitirán señales de interferencia las 24 horas del día durante todos los días. Los paneles en conjunto cubrirán el área total. Las señales de bloqueo emitidas no afectarán las comunicaciones en zonas aledañas. Ninguna señal exterior ni interior podrá penetrar la barrera de bloqueo. El consorcio ganador instalará también un sistema de teléfonos públicos, desde los cuales cada interno podrá hacer las llamadas a las que tiene derecho, usando tarjetas de pago asociadas a una cuenta virtual, con un código y contraseña para su identificación. Se autorizará la llamada si no es número sensible, como el de una autoridad o el de una emisora radial, por ejemplo. De no serlo, se procederá a registrar los datos de origen del receptor. Este recibirá una alerta informándole que la llamada proviene de un penal. Si no acepta, se cortará la llamada. Si acepta, continuará la comunicación. Si lo dispone un juez, se podrá grabar la llamada. Este proyecto comprende 33 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, que representan el 90% de la población penal total del país. Prestación de servicios de seguridad tecnológica en prisiones. Inversión privada para la seguridad ciudadana. Proinversión, Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. Bien, como ya lo hemos observado en este video, la prestación de servicios, que tendrá una vigencia de 25 años, va a ayudar a reducir sustancialmente el crimen organizado desde las prisiones, extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo. Señora Ana Jara Velázquez, presidente del Consejo de Ministros. Fernando Andrade Carmona, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Renzo Reyardo Barreto, titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Señor Jorge Pando Vilches, viceministro de Justicia. José Luis Pérez Guadalupe, presidente del Consejo Nacional Penitenciario. Julio César Magán, vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario. Gustavo Villegas del Solar, secretario general de Proinversión. Aldo Laderas, jefe de proyecto de temas penitenciarios. Manuel Reátegui, notario. Augusto Fernández, gerente general de la empresa. Lo que estamos viendo acá ahora es la culminación de todo un proceso muy importante, de un estudio que se desarrolla a partir de una alianza, porque esto es la materialización de una alianza entre lo público, la seguridad ciudadana,
el trabajo y la seguridad al interior de los penales y el ámbito privado. Es posible generar alianzas que generen impactos positivos en aquellos asuntos de alto interés del Estado con los privados, como es en el caso de la seguridad penitenciaria. Sí. Y justamente a propósito de esa inventiva y capacidad de aproximación de la tecnología que tienen los privados, es que se genera el fortalecimiento de los altos intereses del Estado. Y en este caso se presentó una iniciativa, se estudió de manera profunda e intensa, y además se llegó, a partir del desarrollo de la iniciativa, a configurar un sistema de seguridad penitenciaria en lo que corresponde a los teléfonos móviles, señales Wi-Fi y aquellas otras tecnologías que van saliendo, como se vio en el video, una posibilidad de generar seguridad sin costo alguno para el Estado. Ese trabajo que desarrollamos intensamente con la actual gestión del Instituto Nacional Penitenciario, todos los equipos del Ministerio de Justicia, el apoyo de Proinversión y, claro está, el análisis a partir de la iniciativa, llega a un fin que es aquella capacidad que tiene esta relación de generar el concurso de los privados para lograr estos objetivos. Y luego de un concurso es que se logra este hito, que es firmar el contrato para iniciar a partir de ahora y hasta un plazo máximo de 2 años, instalar en estos 33 establecimientos penitenciarios este sistema de bloqueo. Pero no solo es un sistema de bloqueo, como bien se dijo, sino es un sistema controlado de llamadas. Y ese sistema controlado de llamadas se hará y realizará acorde con las normativas para realizar las llamadas. Y además, aquel que recibe la llamada recibirá también el mensaje, si cumple la normativa, de que está recibiendo una llamada. Y como sabemos, en nuestro Estado constitucional, y somos respetuosos del Estado constitucional, la interceptación solo se puede realizar a partir de una autorización legal. Claro que los registros estarán ahí. Entonces creo que iniciamos una etapa muy importante, que espero además impulse también el desarrollo de la inventiva, de la capacidad de emprendimiento que tienen los privados para poder aliarnos y seguir combatiendo a la inseguridad ciudadana. Yo felicito a todas las personas que han estado alrededor de este proceso, porque este es un hito importante que no solo logra el objetivo y se emprende también ya las instalaciones en los centros penitenciarios, sino que manda un mensaje. Juntos podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias a todos. Las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figalo. Seguidamente se procederá a la firma del contrato. Para ello invitamos al gerente general de la empresa PrisonTech, señor Augusto Fernández. Cabe mencionar que PrisonTech SAC se adjudicó la ejecución del proyecto el pasado 30 de junio al presentar la propuesta económica más favorable para la población penitenciaria y para el Estado. Ofertó el mayor descuento a las tarifas máximas para las llamadas desde teléfonos públicos ubicados en los establecimientos penitenciarios. Se firma entonces este importante contrato de prestación de servicios de bloqueo de celulares y Wi-Fi en las prisiones entre el representante de esta empresa, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, y también presente el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe. Asimismo, invitamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Daniel Figalo. Como ya se ha escuchado, la ejecución de este proyecto va a permitir instalar sistemas de bloqueo y o inhibición de señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil y Wi-Fi
en 33 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, que agrupan a más del 90% de la población penitenciaria, lo que ayudará a reducir sustancialmente el crimen organizado. El ministro había destacado el compromiso de la empresa privada para colaborar con la inseguridad, para combatir la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y otros delitos desde las prisiones. Vamos a escuchar ahora las palabras de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Señor Fernando Andrade Carmona, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Señor Renzo Reyardo Barreto, titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República y Paz Presidente. Señor Daniel Figalo, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Jorge Pando Vilches, viceministro de Justicia. Señor Julio César Magán Ceballos, vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario. Señor Gustavo Villegas del Solar, secretario general de Proinversión. Señor Aldo Laderas, jefe del proyecto en temas penitenciarios. Señor Augusto Fernández, gerente general de la empresa Prinzotec SAC, con la que hoy se ha suscrito este convenio. Y señor Manuel Reategui, notario público de Lima. Señoras y señores, para este gobierno, para el gobierno del presidente Ollanta, esta es una fecha de trascendencia, porque en esta lucha sin cuartel contra la criminalidad, uno de los temas fundamentales donde se cocinaban principales delitos que atentaban contra la seguridad pública, entiéndase la seguridad ciudadana, era sin duda la fragilidad que existía en los centros penitenciarios ante estas organizaciones criminales cuyos principales cabecillas purgan pena privativa de la libertad y que a través de la tecnología se las ingeniaban para, al parecer, continuar dirigiendo estos golpes de delitos que lamentablemente afectan a la ciudadanía y que también en cierta manera afectan la inversión pública y privada, porque se genera un grado de inestabilidad que es necesario resolver. El presidente Ollanta no escatima esfuerzos junto a sus ministros de Estado en una alianza respetando la separación de poderes también con el Congreso de la República, en una alianza con los operadores del derecho, en una alianza con las autoridades subnacionales, en una alianza con la sociedad civil organizada, para enfrentar de forma colectiva la criminalidad. Y ya se había detectado que en los centros penitenciarios lamentablemente salían las llamadas telefónicas donde se maquinaban estos planes que se materializaban luego en asaltos, secuestros, robos, etcétera. Hoy, gracias a la intervención de acuerdo a su rectoría de Proinversión, estamos asistiendo a la participación directa, sin que esto le cueste un sol al Estado. Esto se llama gestión, la participación del sector privado, que va a colocar en 33 centros penitenciarios, como hemos visto en el video de hace algunos minutos, bloqueadores no solo de llamadas telefónicas, sino también el acceso a la Internet y también el acceso al Wi-Fi, porque es una de las tecnologías también que se utilizan para poder tener acceso a las comunicaciones. Y si acaso la tecnología siguiera avanzando y si acaso también la criminalidad se pusiese al día en la tecnología, esta empresa con la que hoy suscribimos un convenio entre el Ministerio de Justicia, entre el Instituto Nacional Penitenciario y ellos, Prinzotec, se han comprometido en este convenio a adaptarse a esas tecnologías y colocar esos bloqueadores que no permitan el acceso de estas bandas criminales con sus cabecillas para que puedan seguir organizándose y dar golpes contra la seguridad ciudadana.
Yo soy una persona de desafíos y obedezco las direcciones y las políticas públicas que establece el jefe del Estado, Ollantaytamala. Y a esta empresa, a Prinzotec, cuyo gerente general he desafiado, cuando fui por el voto de confianza al Congreso de la República, señalé que antes que concluya el año 2015, los 33 centros penitenciarios tendrían ya sus bloqueadores instalados. De acuerdo al convenio, se dice que en los 2 primeros años se estarán instalando estas comunicaciones en todos estos lugares, pero hemos comprometido a la empresa que ese plazo se reduzca. Tengo su compromiso. Tengo su compromiso ante el notario que da fe de todo lo que da fe. Tome nota, señor notario, por ante usted, que antes que concluya el año 2015, los 33 centros penitenciarios contarán ya con sus bloqueadores. Le llegó la noche a todos esos cabecillas de los centros penitenciarios, porque el Estado tiene la obligación de defenderse a través de sus autoridades, quienes tienen que mantener el principio de autoridad. Yo celebro acá la presencia de nuestros 2 congresistas, Fernando Andrade, que ha sido también alcalde, y de Renzo Reyardo, que está también en su lucha desde sus trincheras, ambos desde el Congreso y también de forma organizada, para ir ilustrando a la población de los alcances de lo que viene haciendo el Estado en materia de erradicación de la criminalidad, que estén con nosotros, porque creo que este es un avance y creo que en esta tarea estamos todos juntos. No solamente se trata de bloquear las llamadas de los que están privados de su libertad al interior de los centros penitenciarios. También hay una manera, como lo ha explicado también el ministro de Justicia, de tener un filtro, porque a través de un software, un programa de informática, se van registrando los números telefónicos de las llamadas que van saliendo, las que sí son autorizadas, para tener un control de a quién se está llamando, la hora y obviamente el destinatario. Pero eso no es todo. Las políticas públicas que viene cumpliendo el gobierno de Ollantaytamala implica que hagamos una labor de prevención. Y en esta labor de prevención para enfrentar la criminalidad, no solamente pasa por tomar estas medidas de precaución, sino apuntar a aquello que es caldo de cultivo precisamente de la criminalidad, que es la desigualdad social, que es la falta de oportunidades, que es el aprovechamiento de la vulnerabilidad de nuestros menores de edad que son captados por bandas criminales. En eso estamos trabajando. Y es por eso que celebramos que de forma multidisciplinaria los que integramos el gabinete ministerial estemos trabajando bajo la dirección del presidente de la República, tomando los insumos también que la Comisión de Seguridad Ciudadana nos trae, escuchando las voces autorizadas de expertos que han pasado por el INPE, que han ejercido cargos de ministro de Justicia, que nos llevan a trabajar de una manera preventiva, especialmente con los adolescentes y los jóvenes. Estamos entrando de forma agresiva a lugares que antes eran inaccesibles para la ciudadanía, porque era tierra prácticamente liberada. Los barracones del Callao, por ejemplo. Estamos llevando ciudadanía, estamos restituyendo derechos a los más vulnerables, le estamos devolviendo la tranquilidad a los vecinos y vecinas del Callao, de esa zona por lo menos. Estamos entrando al Cerro del Pino, estamos celebrando los esfuerzos también que hacen otros organismos autónomos constitucionales como el Ministerio Público, que tienen programas especiales donde trabajan con los jóvenes para alejarlos del pandillaje, de la delincuencia, del hurto, del robo. Nosotros estamos estableciendo programas nacionales, perfeccionándolos como los que teníamos de Yachay en el Ministerio de la Mujer, que es devolver a los niños en edad escolar a las escuelas, devolverle a los adolescentes esa oportunidad que tienen para estudiar y no estar en las vías públicas, siendo muchas veces explotados laboralmente y siendo objeto de peligro frente a acoso sexual. Esos adolescentes que están en las vías públicas son captados también por las bandas criminales. Estamos entrando fuerte con Jaime Saavedra para lograr establecer
a través también de la intervención del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Justicia, orientación en los colegios para enseñarle a los niños y adolescentes sus derechos, para impartir valores y principios, en alianza con los padres de familia, porque la educación empieza por la cuna. La criminalidad no descenderá en el Perú si no empezamos por la educación. Y desde el gobierno central, reforzar esa educación que se implante en los hogares, desde las escuelas, desde las instituciones educativas, y generando esas oportunidades de desarrollo para que a través del trabajo no solamente los peruanos y peruanas se dignifiquen, sino que sean una herramienta para salir de esa postración los que todavía se encuentran en ella de pobreza y pobreza extrema. Esa exclusión social es el origen de la criminalidad y de esa se aprovechan, de ese estado, de esa vulnerabilidad de esas poblaciones se aprovechan estas bandas criminales. Y nosotros estamos trabajando de forma preventiva con ellos. Estamos llevando los servicios públicos a esa zona. Estamos devolviendo el principio de autoridad con la Policía Nacional del Perú, reforzando también el trabajo que vienen haciendo los señores alcaldes, porque cuando tenemos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y que yo presido en mi calidad de presidenta de este sector, nosotros convocamos a los alcaldes para también con ellos articular acciones, porque ellos tienen una arista muy útil para nosotros y por el principio de inmediatez muchas veces más cercana a los vecinos, que es el servicio del serenazgo. Hagamos esa labor preventiva. Nosotros hacemos nuestro trabajo de evitar más criminalidad a través de los penales, de entrar a restituir derechos a aquellos lugares liberados por las bandas criminales y el pandillaje, el narcotráfico. Hagamos lo propio en nuestros hogares, instruyendo con principios y valores a nuestros hijos. Hagamos lo propio desde los colegios. Hagamos lo propio con los adolescentes a través de estos programas nacionales y a través también de la labor que desempeñan las organizaciones que son no gubernamentales, la sociedad civil organizada. Esas son políticas públicas. Y entre tanto, organicemos la data que tenemos a raíz de la casuística y de los casos que se van asentando ante las diversas comisarías del Perú. Hagamos, como se ha señalado desde el Congreso de la República, un mapa de la criminalidad. Eso nos va a ayudar, como ya nos está ayudando en estas intervenciones multisectoriales que hacemos desde el Ejecutivo, en alianza con otros poderes del Estado y sociedad civil. Determinemos dónde se encuentran estos delincuentes y acabemos con esta lacra. La delincuencia nos resta ciudadanía y nosotros desde el Estado, apelando a todas las armas del derecho, no lo vamos a permitir. Como no lo vamos a permitir desde los centros penitenciarios, 33 en total, con una inversión del sector privado, repito, sin que le cueste un sol al Estado, de $4.100.000 americanos. Celebro la participación del sector privado porque ellos también son actores indispensables en esta lucha que tenemos para acabar con la delincuencia. Agradezco infinitamente al INPE por este trabajo realizado, al ministro rector en materia de justicia y derechos humanos, a todos los funcionarios de Proinversión, al Congreso de la República, representado acá por su presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el paz presidente e integrante titular, a todos los que de alguna u otra forma tenemos acciones que desempeñar, porque todos estamos involucrados. La inseguridad ciudadana no puede ser solamente un problema de un sector de la población, nos afecta a todos y todos tenemos que sumar esfuerzos para acabar con ella, empezando por quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, empezando por nosotros. Les agradezco y son buenas noticias para el Perú. 33 centros penitenciarios, coberturando el 90% de los mismos a nivel nacional. Y en menos de 2 años tendremos funcionando estos bloqueadores en todo el Perú. Felicitaciones y seguimos para adelante.
Bien, han sido las palabras de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, en el marco de esta ceremonia de firma del contrato de prestación de servicios de bloqueo de celulares y Wi-Fi en las prisiones. Se invita a los congresistas integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Nacional, el presidente de este grupo de trabajo, Fernando Andrade, y el legislador Renzo Reyardo, acompañando a la jefa del gabinete Ana Jara, al ministro de Justicia Daniel Figalo y al jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe. Hay que señalar además que la ejecución de este proyecto, que será a cargo de PrisonTech SAC, va a permitir además instalar teléfonos públicos en dichos establecimientos penitenciarios, garantizando así la calidad y seguridad de las comunicaciones que realicen los internos. Siendo el proyecto autosostenible, la inversión se recuperará mediante el cobro de las tarifas del servicio de telefonía pública en los establecimientos penitenciarios. No se contempla además el cofinanciamiento por parte del Estado. Buenas tardes al ministro de Justicia. Una consulta, ministro. Bueno, sin duda es una medida que va a ayudar para combatir la criminalidad que viene desde los penales. ¿Cuáles, en todo caso, las medidas o las restricciones que se ejecuta para que estos celulares no ingresen a los penales o a los establecimientos penitenciarios? Porque con esta máquina es donde hacen las llamadas justamente los delincuentes. ¿Y cuáles son las restricciones o las medidas que se van a optar? Muchas gracias por la pregunta. Sin duda, el ingreso clandestino, el ingreso de celulares está prohibido por la ley penal. Y esto prohibido por la ley penal conforme también a una iniciativa que se presentó para que se penalice. La posesión también de los celulares al interior de los centros penitenciarios también está penalizado. Las acciones de control para el ingreso también se van a producir. Los registros que tienen que realizarse también se van a seguir produciendo. El hecho concreto es que el efecto inhibidor que produce que no funcione es trascendental, pero eso no significa que decaigan las otras medidas o que se derogue, por ejemplo, la ley penal. Todas estas acciones se van a seguir realizando. Lo que pasa es que el funcionamiento de aquel aparato ya no va a ser posible. Entonces esa medida es absolutamente inhibitoria. Pero lo que es más importante, o igual de importante, mejor para precisar, es que las llamadas controladas se van a poder desarrollar conforme a la normativa y a la reglamentación que existe en el Código de Ejecución Penal y en los reglamentos internos del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, esta fórmula suma y hace eficaz ya, a través del uso de la tecnología, un propósito. Por eso que no podemos decir que no se ha estado haciendo nada. Claro que se ha estado haciendo. Por eso que las constantes intervenciones del Instituto Nacional Penitenciario, con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, que supone un esfuerzo enorme de personal y de recursos, han estado haciendo también su impacto. Pero ahora, esta guerra que tenemos todo el tiempo de requisas, ingresos, ¿no?, va a tener mayor éxito. ¿Por qué? Porque el ingreso va a ser fútil. Eso es tremendo. Y eso supone más ahorro también de los recursos del Estado, del personal del Ministerio Público, del personal del INPE, que se tiene que dedicar también a estas tareas. Entonces, esto suma no solo el cero costo, sino el ahorro de otras actividades que podíamos estar desarrollando, que ahora se generarán en concurso, sin descuidarlas, pero en concurso con esta nueva fórmula que provoca la inhibición. Buenas tardes, ministro. Angélica Valdés, de América Televisión y Canal N. Quería hacer una consulta referente a un sondeo de opinión que salió recientemente a la luz, que señala que el 61% de los peruanos asegura que el gobierno de Ollanta no hace nada para solucionar el problema de la corrupción, y el 76% asegura que la situación ha empeorado en los últimos 2 años.
justamente en una coyuntura marcada por el tema Óscar López Meneses. Quería saber su comentario al respecto. Muchas gracias. Bueno, saliendo un poco del asunto, pero claro, tiene que ver con la criminalidad también, y criminalidad organizada, ¿no? Y son formas de combate también en este territorio. Yo creo que lo que sí se ha producido de manera muy importante, y esto siempre va a ocurrir así, es que cuando se abren los espacios de denunciabilidad, o sea, cuando se denuncia más, aparece más aquella cifra negra que existía en materia de corrupción. Justamente el liderazgo del presidente Ollanta Humala, a propósito de primero las sesiones que desarrollaron a través del Consejo de Estado, es que provocó intervenciones conjuntas en las diferentes regiones para combatir ese flagelo, articulando acciones de las Procuradurías, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional, participando la Presidencia del Consejo de Ministros, participando diferentes ministerios y los poderes del Estado. Esto ha provocado un incremento de la denunciabilidad. Aquello que estaba tapado sale a flote. Eso creo que hay que revelarlo también. Yo creo que se van afinando ya aquellas circunstancias en donde se identifica dónde están los focos de corrupción y se ataca. Eso hay que ponderarlo de manera adecuada en relación con esta situación que es esta visión, sin duda, en relación con la corrupción, que es uno de los problemas más gravitantes de nuestro país, uno de los que genera el mayor retraso en nuestro país. El presidente, los ministros, el Ejecutivo en su conjunto está decidido a combatir y evitar que penetren las mafias de corrupción al interior del Ejecutivo. Y si existen, expulsarlas y sancionar ejemplarmente. Eso lo estamos haciendo. Y se ha producido precisamente a través de esos eventos que ustedes mismos conocen, toda la comunidad conoce, que comienza a revelarse. Por ejemplo, también en el escenario de la comunicación y el apoyo de la prensa, se ha comunicado y se ha dictado, por ejemplo, información a propósito de los candidatos que tenían procesos. Esto ha salido a través de una alianza de la CAN con el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo de la Prensa, etcétera. ¿Para qué? Para que el voto sea un voto informado. Tenemos que seguir trabajando, sin duda, y no vamos a cejar. Pero creo que esta información se irá ponderando a propósito de las acciones que estamos desarrollando y que terminará teniendo éxito a través de los debidos procesos como se debe realizar en el Estado de Derecho. ¿Podría la Presidenta del Consejo de Ministros también responderme respecto a esta consulta? Si me podría responder sobre esta consulta. Estamos haciendo todos los esfuerzos como gobierno para revertir esta opinión que pueda tener al día de hoy en la fotografía del momento la ciudadanía en materia de corrupción. Nosotros estamos dando muestra de estar combatiendo la misma. No nos casamos con actos de corrupción. De hecho, desde que entró en vigencia la Ley de Base de Descentralización, nunca un gobierno había intervenido mediante el congelamiento de sus cuentas, un gobierno regional de quien se supone sus autoridades incurrieron en ilícitos penales. Nunca, como en el gobierno de Ollanta Humala, se han intervenido regiones y municipalidades denunciadas, me refiero a las autoridades políticas, por actos de corrupción. Los consejos de Estado, como bien lo ha señalado el ministro de Justicia, Daniel Figalo, convocados por el presidente de la República, apuntalaron a unificar esfuerzos, apuntalaron a hacer ese trabajo en equipo, a respaldar plenamente la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial, a respaldar plenamente la labor de la Contraloría General de la República y en el caso último del proceso electoral para elegir autoridades regionales y municipales, la labor de los entes electorales. Es con nuestro trabajo que vamos a demostrarle a la población que este gobierno no tiene arte ni parte con los actos de corrupción. Pero además de eso, estamos afinando las estrategias para prevenir. De un tiempo en adelante, cuando se le consulte nuevamente a la ciudadanía, estamos seguros que estas acciones repercutirán para revertir la imagen que se tiene. Y en ese sentido, estamos fortaleciendo la labor de la Contraloría
asignándole un mayor presupuesto para que ellos puedan contratar el personal que se requiere para hacer esa labor de prevención al interior de las entidades públicas en el manejo en la fiscalización del manejo del gasto público, haciendo que gran parte del personal que todavía está adscrito a esas entidades que tienen que fiscalizar y que dependen administrativamente de ellos, me refiero a los órganos de control institucional, los denominados OSI, pasen directamente a la Contraloría General de la República. Esos son hechos concretos, esos son compromisos concretos, y los diferentes proyectos de ley presentados por la bancada de gobierno de Gana Perú, muchos en concordancia con otras bancadas políticas representadas en el gobierno, muchos de esos proyectos provenientes de los órganos electorales, pero que apuntalan en la misma dirección, a tomar medidas, como por ejemplo la no reelección de las autoridades subnacionales, para evitar precisamente la tentación de que en determinados espacios se formen bandas criminales que terminen saqueando los fondos del pueblo. Ese es un tema todavía que está en sede del Congreso de la República, porque son iniciativas legislativas, algunas que conllevarán una reforma constitucional y que forma parte de la reforma política que el presidente de la República, Ollanta ha hecho un llamado a la clase política para unificarnos en ese norte. Hago yo también, en nombre del gobierno y en representación del presidente Humala, ese llamado, el llamado a la unidad de toda la clase política para proceder a la reforma política. Son muchos los proyectos que están esperando ser analizados y una reforma constitucional nos va a tomar más de un año. Les exhorto, por favor, en este caso, a dejar de lado cualquier consideración de oposición y trabajar juntos. La ciudadanía está esperando actos y hechos de responsabilidad de su clase política. Si me permite brevemente, lo que pasa es que el presidente de la Comisión de Óscar López Menéndez ha señalado que los va a citar a usted, también al ministro de Justicia, Daniel Figalo, y al ministro del Interior, Daniel Urresti, para que respondan por las supuestas graves acusaciones que han hecho en contra de la Comisión. ¿Ustedes van a acudir a ese llamado de la Comisión Óscar López Menéndez? Vamos a esperar la citación. Bueno, la convocatoria que nos hará la Comisión López Menéndez. Vamos a esperar, no sabemos en cuál será su redacción, en calidad de qué nos convoca la Comisión López Menéndez, porque entendemos nosotros, los ministros de Estado, que no somos objeto de investigación de esa comisión, no tenemos imputaciones, tampoco somos testigos. En lo personal, yo he sido ministra de la Mujer cuando se suscitaron los hechos, pero soy vocera del Poder Ejecutivo después del presidente de la República y con el mayor gusto compareceré a la Comisión de López Menéndez. Y esperamos, y esa es una reflexión que yo hago, que la convocatoria que nos hagan a la Comisión López Menéndez no obedezca para dar cuenta de nuestras opiniones. Sería sentar un precedente nefasto en el Perú, que una comisión investigadora se politice y se convoque a los diferentes actores que no son objeto de investigación para que den cuenta de sus opiniones. Me resisto a creer que los que integran esa comisión hayan dado un voto para que un ministro de Estado asista a la comisión a dar cuenta de sus opiniones. Si se refiere al tema de la denuncia que hice yo mención en la conferencia de prensa de que el gobierno, dentro de las 24 horas de conocidos los hechos de esta ilegal asignación de custodia al inmueble, en aquel entonces se creía de José Cueto Acerbi, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que después se descubrió que era para el sujeto López Menéndez, el ministro de aquel entonces, Wilfredo Pedraza, ministro del Interior, ha exhibido a través de las redes sociales el cargo del documento por el cual se dirige al fiscal de la Nación, no a la fiscalía de turno, porque estamos hablando de una comunicación de poder a poder, a sus titulares, como además obliga el derecho administrativo. Si mi memoria no me falla, el 13 de noviembre del 2013,
Ese día se hace el destape periodístico a través del diario El Comercio, una labor de investigación de la periodista Cecilia Valenzuela. Esa es la fecha de la publicación. Y cuando sale la edición del diario El Comercio, todos los peruanos amanecimos con las medidas adoptadas por el presidente de la República, materializadas en el diario oficial del peruano, invitando al retiro a todos los altos mandos comprometidos en esta denuncia periodística cuya investigación preliminar se iniciaba. Ambas tienen la misma fecha y cuando yo di mi conferencia de prensa señalé que fue en el término de las 24 horas. Me resisto a creer que me convoquen a una comisión investigadora para dar cuenta de las horas, que si fue a las 4 de la tarde, que si fue en horas de la noche. 13 de noviembre del 2013, edición del diario El Comercio. Y ese día, edición del cuadernillo de las normas legales del diario El Peruano, las primeras medidas adoptadas por el presidente de la República que no se casa con la corrupción. Además de estas medidas, aceptar la renuncia, como ya lo he reiterado en más de una oportunidad, del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, asumiendo el costo político de ese destape periodístico. Y aceptar también las renuncias de otros funcionarios en calidad de asesores del gobierno. Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior, ha exhibido el cargo el día de hoy. Cargo que entregó de forma personal cuando fue convocado a prestar su declaración ante la Comisión López Meneses. Tal vez, esta se haya traspapelado, pero entendemos que todas las citaciones tienen un registro visual. Si se traspapeló, nosotros podemos alcanzar copia del documento. Y además en el sello de recepción hay un número de expediente que se pone. Cualquiera que pida cuenta a qué corresponde ese número de expediente sabrá que ingresó oficialmente el documento en esa fecha que se consigna en el cargo oficial. Sobre la denuncia por delitos contra la fe pública, en la que el Poder Ejecutivo es parte agraviada porque se adulteraron cuadernos de control vehicular de Palacio de Gobierno, eso corre de cuenta del Ministerio Público y la investigación existe. Y si vamos al registro de mis palabras ese día, en mi calidad de presidenta del Consejo de Ministros, asumiendo la vocería del Poder Ejecutivo, porque yo no he salido a hablar a título de Ana Jara, he salido a hablar en nombre del Poder Ejecutivo. Señalé que conocidos los hechos de esa denuncia en la que el Ejecutivo había sido parte agraviada, y a qué extremos estamos llegando. Eso es lo que dije, ¿a qué extremos? Yo no dije a qué extremos llega tal persona que ha recogido el guante. ¿A qué extremos estamos llegando? Hemos hecho la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. ¿Sí o no lo dije? Porque ese es el ente que corresponde, porque es el ente que tiene a cargo la investigación y quien formula en su caso de ser procedente la denuncia penal ante los jueces. Textualmente mis palabras. Si me citan a la Comisión López Meneses para dar cuenta de esa investigación, me limitaré a dejar los documentos de la existencia de la investigación, pero ya será el Ministerio Público quien responda por el estado de la misma y de quienes resulten responsables. Fuera de esto, ¿van a convocar a una presidenta del Consejo de Ministros para que dé cuenta de sus opiniones? Hoy hemos visto todos los peruanos y peruanas una conferencia de prensa de parte de un presidente de una comisión investigadora que sí puede lucubrar, que saca sus teorías, lo ha dicho hoy día, y trae a colación personajes que no tienen nada que ver en la investigación. Yo sería incapaz, como autoridad política, sería incapaz de hacer una cita de alguien que no es comprendido en una investigación. Yo sería incapaz de decir, el canal de los Crucillat ha venido a la conferencia de prensa. Sería incapaz de decir, el canal Schultz ha venido a la conferencia de prensa. Y hoy he escuchado decir en un extremo, hoy hemos citado a la superintendenta de Administración Tributaria, la prima de la señora Nadine Heredia.
Y no estoy haciendo escudera de la señora Heredia, estoy actuando con ecuanimidad para llamar a reflexión a que estos casos no se susciten. No politicemos una investigación, lleguemos a la verdad. Es una opinión de esta representante del Poder Ejecutivo, es una opinión. No politicemos la investigación. No caigamos en el juego de señalar. Tal vez se hayan amistado los personajes que son de alguna u otra forma comprendidos en la investigación. Repito, si nos convocan a la Comisión López Meneses para aportar esta documentación, nosotros por eso esperamos la citación. ¿En calidad de qué estamos yendo? ¿En calidad de invitados? ¿Invitados? ¿O en calidad de acusados? ¿O en calidad de qué? Estamos obligados, sí, a colaborar con el Poder Legislativo y con sus comisiones investigadoras, y de buen talante iremos, pero no perdamos el norte de la investigación. Nosotros no somos los investigados. Ya han desfilado los distintos actores en esa comisión. Y si algo tienen que aclarar, pues amplíen su investigación a quienes resulten responsables. Porque resulta que la persona que es objeto de la investigación, cuya comisión lleva su nombre, él sí se puede dar el lujo de ir o no ir. Y hasta el día de hoy he escuchado decir, perdió su oportunidad. Ay, caray. Había sido una oportunidad. Había sido una oportunidad. Hasta me hizo recordar una canción de los Fabulosos Cadillac. Perdió su oportunidad. Es mi opinión. Si por mi opinión una comisión investigadora cita a la presidenta del Consejo de Ministros, estimo que se estaría perdiendo el norte de la investigación. Muchas gracias. Agradecemos. Bien, de esta manera culmina la ceremonia y las declaraciones de la Premier en el marco de la firma del contrato de prestación de servicios de bloqueo de celulares y Wi-Fi en las prisiones. Como se ha señalado, este proyecto adjudicado por Proinversión cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia y también del INPE y significará una inversión aproximada de $4 millones. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Omar Figueroa, informando desde la presidencia del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias por acompañarnos.